Bienvenidos a Mentes Exitosas. El día de hoy vamos a transmitir el capítulo número 5, donde les presentaré la entrevista realizada a Fernando Cooperman desde Argentina, creador del concepto de la mente holográfica. Así es que si te interesa saber cómo es que la mente representa todo aquello que mira, escucha y siente, quédate a escuchar este capítulo que estará muy interesante. Estás por escuchar Mentes Exitosas con Félix Ángeles. Aprende, conócete y crece. Mentes Exitosas, en vivo desde Facebook Live todos los miércoles a las 20 horas México. También disponible en www.felixangeles.com/podcast. Él es empresario, es entrenador de PNL, creador del concepto de la mente holográfica. Es creador de un concepto también que se llama Tiempo de Magos y es también teacher en la escuela más importante de Argentina de PNL y coaching. Entonces, el día de hoy, desde Buenos Aires, Argentina, mi amigo Fernando Cooperman. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Félix. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Bueno, pues te agradezco mucho que estés presente aquí en México. Pues ya conocemos parte de tu trabajo, que la verdad es impresionante. Y bueno, pues yo conozco a Fernando Cooperman con muchos honores, muchas situaciones que acabo de comentar. Y sin embargo, me gustaría saber ¿quién es Fernando Cooperman como persona? 60 años, papá de dos nenas de 29 y 27, psicólogo, terapeuta de profesión la mayor parte del tiempo, docente, capacitador, y más que nada entrenador. Okay. Maestro de Kung Fu, de Tai Chi, profesor de yoga. Y terapeuta bioenergético, sistémico, gestáltico. Okay. Ser viejo te da tiempo de un montón de cosas. Muy bien, ya no te faltó decir que bailas tango. También. Excelente, muy bien. Me parece formidable porque, bueno, pues el día de hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Y a mí me llama la atención, Fernando, digo, ya llevo tiempo siguiendo tu trabajo. Y bueno, yo como estudiante, practicante y con el máster en PNL, me doy cuenta que todos los que conocemos la PNL, esta parte de cómo funciona la mente o cómo interpreta la mente las imágenes y también la parte de los accesos oculares, son una parte, pues, digamos, entre comillas, pequeña dentro de la PNL. Y sin embargo, a mí me impresiona cómo tú lo has profundizado a tal grado de que eres capaz de hacer cosas maravillosas con ambos conceptos. Entonces, sí. ¿por qué fue que te dio por profundizar tanto en estos dos temas? Cuando ya era profesor de Kung Fu, me puse a hacer un deporte que se llama Full Contact. Y tenía la suerte de hacer con unos amigos que eran cuarto dan, quinto dan, así con músculos de que le salían de arriba de la oreja. Y era muy difícil distraerse porque te golpeaban, así que era una buena práctica de estar presente. Y como igual eran bastante mejores que yo, había descubierto que si estaba presente y me sincronizaba con ellos, en vez de responder al movimiento, me podía mover en sincronía. Y ahí aprendí a estar presente y a observar gente. Y había leído cuando era más chico un libro de Uspensky del cual no entendía nada y decía que para llegar al conocimiento el camino era aprender cómo aprender.
y que esto se trataba de aprender el estado correcto y la estrategia correcta. Para el estado correcto tiene una relación con el estado de ánimo, por ejemplo, pero para la estrategia leía a Sun Tzu y a montones de estrategas y qué sé yo, y no entendía cómo eso te podía servir para aprender algo. Hasta que en el año 83 me encontré con un libro de PNL, se llamaba De sapos a príncipes, y yo estaba estudiando neurofisiología en la universidad, estaba estudiando psicología, soy psicólogo, y estaba estudiando corteza prefrontal, la zona de representación de los núcleos grises para la conciencia, que era un descubrimiento de un ruso que se llama Luria. Y cuando veo esta posa príncipes, digo, y mira, los yanquis estos ven en los ojos lo mismo que los rusos saben de la corteza cerebral. Y la Universidad Argentina por lo menos es muy enciclopedista, pero era muy poco práctica. Y los accesos oculares eran una oportunidad de poder practicar todo el día, porque la gente lo hacía todo el día y ignoraba que lo hacía. Y entonces, por cómo era la traducción del libro, yo había entendido que el sistema liderador era una secuencia de accesos oculares, no que se refería al sistema visual o al sistema auditivo por partes. Y lo que empecé a ver es que los ojos hacían circuitos. Una cosa que me trajo muchos problemas es que veía muchos más accesos oculares de los que decía en el libro, que solo indica 6 posiciones. Originalmente, antes de ver los accesos oculares, en Argentina hubo un tema de editoriales, salió la estructura de la magia 2 y muchos años después salió la estructura de la magia 1, donde decía que ellos veían los sistemas representacionales en las posiciones de las manos, como en visual, auditivo o kinestésico. Y entonces veía que la gente a veces pensaba en sistemas, que iba con los ojos como un pinball de acá para allá, y movía las manos en desincronías. Pero que algunas veces miraba arriba al centro y tenían las manos simétricas. U otras veces se le dilataban las pupilas y tenían las manos paralelas y simétricas. O miraban abajo al centro y ponían las palmas para arriba. Así que en vez de ver 6 puntos, veía 9 puntos de movimiento de los ojos. Años después nos dimos cuenta de que, por ejemplo, todos los rezos son para abajo en la postura corporal y todas las meditaciones son en el eje. Pero que sin importar la tradición o la cultura, todos tenían las manos simétricas. Que la gente rezaba así, ponía los mudras así, movía las manos en tai chi así, pero que había esto de la simetría de las manos. En la hipnosis tradicional eso correspondía a la integración de los hemisferios cerebrales, como si uno centrara más la función eléctrica en el cuerpo calloso, en el medio del cerebro. Y me parecía que ahí la gente tenía intuiciones visuales, auditivas y kinestésicas, que era distinto de cuando pensaban en proceso, que iban al recordado, al creado, etcétera, etcétera. Así que bueno, partía de que la gente tenía esos 9 puntos para hacer estrategias. Y después me pasaba que decían, bueno, tal persona es visual, tal persona es auditiva, así que para hacer rapport le hablas en un canal visual, por ejemplo. Pero había gente que del visual después iba al auditivo, y gente que del visual después iba al kinestésico. En esa época fuimos a averiguar estrategias de cómo la gente hacía todo, desde publicistas hasta profesores de historia, de músicos a pintores, averiguábamos todo lo que podíamos sobre cómo modelar estrategias, por esto de tener la estrategia del conocimiento.
y trabajaba con músicos de folclore y de rock argentinos, y cuando ellos pensaban, parecía que los ojos le daban vuelta en sentido horario. Y después iba a la facultad, que tenía compañeras más de formación psicoanalítica lacaniana, y cuando ellas pensaban, los ojos le giraban antihorario. Mayoritariamente. Estábamos viendo el giro de las energías en el Feng Shui, en el Tai Chi, todas estas cosas. Y entonces yo quería afinar, porque soy medio un sordo tonal y no distinguía un do de un re. Y me daba cuenta que los músicos, que todos pensábamos que iban a ser auditivos porque eran músicos, escuchaban y miraban al visual creado. Y las notas no las tenían en su mente como se escribe música con espacios, sino que las tenían en tonos de colores. Es decir, que para afinar, si vos escuchás la música y le adjudicás un color y escuchás el otro tono y le vas adjudicando, por ejemplo, los colores del arco iris, 12 colores son. Podés tener casi un oído absoluto porque escuchás la nota y sabés si es un do sostenido, un do bemol, porque cambia el brillo. Y era muy interesante que, estando con un amigo alemán, director de orquesta, concertista de piano, en un ensayo de escuela en Brasil, y había 800 personas de la escuela, en una que se llama Mangueiras, que tienen un bombo en el segundo pulso, y 800 personas que subían y bajaban juntas. Y lo veía la cabecita rubia de mi amigo Lutz a destiempo. Y yo decía, ¿cómo puede ser si con lo que esta persona sabe de música, por qué no puede llevar el ritmo? Porque cuando la gente del auditivo va al kinestésico, le resulta fácil bailar cualquier cosa. Escuchás el pulso de la música, lo sentís del cuerpo y después ponés la figura que sea, de salsa, de rock and roll o de tango, a ese ritmo. Entonces veíamos que a algunas personas les era fácil bailar y a otras personas les era fácil cantar, entonar. Y era porque unas del auditivo iban al kinestésico y las otras iban al visual. Y que hablaban con una secuencia de predicados inversa. Unos hablaban visual, auditivo, kinestésico, visual, auditivo, kinestésico, y entonaban la, la. Y los otros hablaban justo al revés. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que había dos grupos que jamás se entienden. Esto que en esa oportunidad parecía como gracioso, era terrible porque, por ejemplo, una hija mía y una sobrina que tienen secuencia de músicos, decimos nosotros, cuando les enseñaban matemáticas no entendían, porque las maestras de matemática que le tocaban se lo explicaban visual, auditivo, kinestésico. Y cuando vos le hablas a alguien en la secuencia inversa no te entiende. Y entonces les ponían un 1 en la prueba de matemática porque realmente ni sabían qué tenían que hacer. Y yo se los explicaba una vez en su secuencia. Esto se ve así, sentirlo de este modo, se dice así. Y con una sola vez que se lo explicaba se sacaban 10, las dos. Así que yo pensaba qué importante era saber de qué modo organizar las oraciones para comunicarte con alguien, porque siempre en el público vas a tener un porcentaje que son de los que tienen la secuencia inversa a la tuya. Así que en general, aunque hagan así, no entienden nada de lo que estás diciendo. Así que bueno, nos dimos cuenta de que había gente que usaba una secuencia, otra secuencia, muy poquitas personas usan las dos secuencias, que así en el lenguaje interno les decimos doble circuito, y son personas como muy inteligentes, pero la mayoría de la gente solo entiende la mitad de lo que dicen, la que corresponde a su secuencia.
cuando se sienten mal les hace mucho conflicto interior, porque los dos modelos del mundo le entran en conflicto, se ven como contrarios. Y bueno, fue como un gran facilitador para poder comunicarme con mucha gente, además de determinar si esta persona tenía un canal preferido visual o auditivo. Conocer la secuencia en la cual hablarle a las personas nos fue de mucha utilidad para liderar cambios en terapia, para dar clases y que más gente entendiera lo que estábamos diciendo y cosas por el estilo. Que fue algo bueno de nuestra obsesión por mirar accesos oculares, ¿no? Ok, está genial. Oye. Bueno, creo que todos los que hemos ido a alguna clase básica de PNL, pues hemos escuchado acerca de los accesos oculares. Y bueno, pues lo básico es que, bueno, pues si tú miras hacia la izquierda, a la altura del oído, quiere decir que estás recordando Auditivo recordado. algo que Sí. escuchaste. Si miras hacia arriba, a la izquierda, quiere decir que recuerdas alguna imagen. Si miras a la derecha, quiere decir que estás creando una imagen. A la derecha, a la altura del oído, quiere decir que estás creando también algún Sonido, ¿no? Y ya auditivo hacia creado, abajo sí. el diálogo interno y luego El de la izquierda, el de la derecha, el kinestésico. de la derecha el kinestésico. Y creo que todos los que fuimos por lo menos al kinder de PNL, pues no sabemos esa parte. Y sin embargo, ya con la práctica, pues lo vas entendiendo más. Entonces, ahorita estamos hablando de accesos oculares más avanzados. ¿Por qué? Mucho Porque más. el etiquetar a una persona como visual, auditiva, kinestésica, pues ya cuando vas a un nivel más avanzado te das cuenta que no es posible etiquetar a una persona de tal forma porque ante cierto contexto pues somos de una manera y ante otro contexto somos de otra. Y sin embargo, ya en esta parte avanzada de accesos oculares, nos damos cuenta de que nosotros no solamente miramos hacia cierto lugar, sino hacemos como un circuito, ¿no? Exactamente. Lo que tú le llamas los músicos y los bailarines, que ahorita nos vas a explicar. Entonces, Sí. nosotros hacemos un circuito que incluso cuando tú le preguntas algo a una persona, ni siquiera tiene que verbalizar, simplemente No, con tener la respuesta en su mente, ya que nuestro cerebro automáticamente siempre responde las preguntas que nosotros hacemos. Entonces, nuestro cerebro ya tiene la respuesta y tan solo por el hecho de tener la respuesta, pues ya hay un procesamiento de nuestros accesos oculares que llevan un circuito. Ya eso es a lo que tú le has profundizado a entender ese circuito, ¿cierto? eso. Veíamos esto, que había dos circuitos básicos Sí. y como 10.000 posibilidades estratégicas. Los circuitos básicos facilitaban la comunicación, facilitaba hacer que la persona pueda entender lo que decís, porque al hablar en su secuencia de predicados, el input de información le es natural. Pero, por ejemplo, también lo usábamos en terapia para hacer hipnosis conversacional. Cuando a veces querés conectar a la persona con algún recurso inconsciente, con solo invertir la secuencia de predicados, quedás hablándole al inconsciente de la persona sin que la conciencia te entienda. Y en general cuando el inconsciente responde que sí con la cabeza, que tomó ese dato y que lo va a usar, digamos, como si uno se hubiera podido comunicar en paralelo con el inconsciente de la persona mientras estabas hablando con la conciencia. Pero después había como un objetivo cuando se modelaba con accesos oculares, cuando se hacía un modelado, que tenía que ver con buscar la excelencia. Y yo en esa época estaba muy interesado en los modelos de todo, así que también me interesaba el modelo de cómo la gente se enfermaba, por ejemplo. O cómo activaba un síntoma, a veces sí, a veces no.
porque también tienen diferentes estrategias. O cómo hacía para tomar buenas decisiones o malas decisiones. Y cuando le preguntábamos esto a la gente hacía como distintos circuitos. Como nosotros vemos 9 puntos, no solo los 6 esos básicos, sino 3 al medio, que daba como el discado de un celular. Y entonces le preguntábamos a la gente cómo hacía bien algo y cómo lo hacía mal. Y la gente con los ojos marcaba 2 números diferentes. Solo que al momento de querer explicártelo, lo ponían en sistema representacional y se le perdía un montón de información de lo que realmente hacían. Bandler lo decía, que lo que la gente cree que hace y lo que hace a veces no tiene nada que ver. Cuando en los cursos le explicamos a la gente la diferencia entre la cantidad de información que maneja el inconsciente y la velocidad a la que la maneja, contra la poca información que maneja la conciencia, que son de 5 a 9 datos, y en mucho más tiempo. Por ejemplo, le preguntamos a la gente, ¿ustedes pueden recordar lo que hicieron hoy desde que se despertaron hasta ahora? Y la mayoría de la gente entre 1 y 2 segundos te dice sí, no, y más o menos, según el grado de exigencia que tenga con su memoria. Pero lo cierto es que para poder responder eso, en esos 2 segundos les pasa una línea de todo lo que hicieron ese día hasta que ese momento. Ven todas las caritas, lo que desayunaron, lo que estuvieron conversando, pasa en 2 segundos. Bien. Esos 2 segundos son de procesamiento inconsciente. Cuando empezaron a construir la PNL, generó un conflicto con la psicología conductista. Los conductistas solo observaban la conducta, porque esto se pensaba que era objetivo. Justo en ese momento, en las ciencias duras, empiezan a decir que el observador modifica el experimento, con lo cual perdió parte de la importancia de quedarse solo con lo observable. Pero de lo que se dieron cuenta es que aparte de las macroconductas, las personas hacemos microconductas, por ejemplo, los accesos oculares. Que estas microconductas ocurren, vos le preguntás algo a alguien, la persona procesa y la microconducta que ves de su procesamiento es lo que hace con los accesos oculares. Después de que procesó te empieza a hablar, pero ahí solo te vas a encontrar con las cosas que eligió, digamos, de ese procesamiento inconsciente. A lo sumo va a sacar 9 datos, porque la ley de la atención es 7 más menos 2. O sea, lo que va a poder poner en conciencia es muy poquito de todo lo que su inconsciente vio, escuchó y sintió. Ahora, cuando mirás los ojos, lo que sabés es en qué orden lo hizo. Por ejemplo, esto que pasaba con los músicos y los bailarines. Si de escuchar no vas a sentir, no podés bailar nada. Y si de escuchar no vas a ver, no podés entonar. Es necesario para que la conducta externa después funcione, que la estrategia interna tenga cierta secuencia. Que pase por el recordado, por el creado, que chequea el kinestésico, digamos. Hay como un número que hace que a la persona eso le salga bien. Y otras secuencias en las que le sale mal. Hasta ahí estaba bueno porque podíamos modelar lo mejor que hacía esa persona. Lo que era interesante es que si le preguntábamos por alguien que lo hiciera mejor, el inconsciente de la persona, cuando le preguntabas cómo hace esa persona, te daba otro número. Y en general, aplicando esa estrategia inconsciente al funcionamiento consciente, le mejoraba su estrategia. Así que los accesos oculares siempre nos parecieron como una forma ultra rápida de acceder a los recursos inconscientes de la gente.
tanto para aprenderlos como para explicarle a la conciencia de esa persona cómo le conviene usar su sintaxis inconsciente. Tiempo después aparecieron herramientas como las submodalidades que permitieron precisarlo todavía mucho más. No, cuando yo empecé en el 85, hicimos el primer curso, o el 84, era el estado correcto con la estrategia correcta, ese era el modelo. Después los metaprogramas y las submodalidades vinieron como llegaron a Argentina a finales de los 80. Ok. Oye, Eso nos afinó más el modelo. por ejemplo, si tan solo con los accesos oculares simples, una persona podría modificar, por ejemplo, su escritura, ¿no? A lo mejor tiene faltas de ortografía y modificando hacia dónde mira en el momento que está escribiendo, podría modificar y corregir las faltas de ortografía. Ahora yo me Sí. imagino con esta parte ya avanzada de los accesos oculares, ¿cómo puedes influir en una persona para que mejore en algún ámbito de su vida? Y, por ejemplo, ponerle la lectura. No la lectura relajada de novelas, historias, sino una lectura de estudio. La mayoría de la gente pone el libro abajo, ¿sí? Y cuando tú estás leyendo el párrafo de abajo de la izquierda del libro, tus ojos, además de estar leyendo, leemos en visual externo, auditivo interno. O sea, nuestra visión externa reconoce las palabras y las letras y nuestro auditivo interno va hablando eso que estamos leyendo, ¿verdad? Cuando tú pones el libro abajo, el párrafo de abajo a la izquierda te coincide con tu diálogo interno. Y esto hace que mientras una voz esté leyendo lo que dice el libro, otra voz te esté hablando de cualquier otra cosa. Con lo cual llegás a la siguiente página, al primer renglón de arriba, y no sabes lo que leíste ahí abajo. Así que volvés al párrafo porque uno piensa que no lo entendió, que se distrajo, que... Y de nuevo te coincide el diálogo interno con el lugar espacial donde está el párrafo. Con lo cual otra voz lo vuelve a leer y otra voz te vuelve a hablar de cualquier otra cosa y volvés a llegar arriba y por segunda vez no sabes qué leíste. Sí, es cierto. Y los accesos oculares te pueden hacer este chiste 7 veces seguidas hasta que te aburras de hacerlo y sigas sin entender lo que decía el párrafo de abajo. Es cierto. ¿Y cómo puedes revertir eso? Con un atril para que la última oración del libro te quede a la altura de la boca. Después, hay dos memorias, una memoria visual y una memoria auditiva. Una de esas dos memorias en las personas es indeleble y la otra es una memoria RAM, es rapidita y borra todo enseguida. Por ejemplo, mi mejor memoria es la visual. Mi memoria auditiva es más o menos. Pero en mi circuito de funcionamiento, yo soy visual recordado, auditivo recordado, kinestésico y reinicio en visual. Entonces, cuando yo estudio, voy leyendo, voy escuchando la voz de mi pensamiento y voy jugando con las manos a generar modelos imaginarios de lo que leo. Así que visual recordado, auditivo recordado, kinestésico, hasta que puedo ver lo que leí. Lo puedo tocar y lo puedo ver. Con Daniel pensamos que nuestra mente es touch, que tocamos las ideas. Y entonces, una vez que la tenía clara la idea, usaba el auditivo creado para decirlo de otro modo que no fuera el que decía el libro. Y entonces me era muy fácil integrar información a muy alta velocidad, porque en general era una lectura para incorporar la información y después leer unos cuadros sinópticos que me
hacía para recordar el orden y el proceso. Y mucha gente que tiene memoria visual como yo, a veces se pasa horas leyendo en auditivo y en auditivo recupera solo el 20% de lo que leyó. Esto desde ya que cuando lo haces cada vez más rápido, lo haces a tiempo de lectura después, ¿no? Lo de visualizar. Pero con solo visualizar recuperarían el 80% de lo que leyeron. Pero bueno, poner el libro abajo facilita que uno vaya al auditivo y no al visual. En cambio, poner el libro del atril a la altura de la boca facilita que uno haga imágenes. Qué interesante, oye. Otras personas, en cambio, su mejor memoria es auditiva. Cuando mapeamos las submodalidades de ubicación de las voces para la mente holográfica, la voz de lo positivo suena como en un lugar de la cabeza, la de lo negativo suena en otro, pero también hay un lugar de la cabeza donde ponemos la voz de lo que creemos verdadero y real. Y en otro lugar de la cabeza suena la voz de lo que consideramos irreal. Así que si tu memoria larga es la auditiva y estás leyendo con tu voz de lo real, es probable que en una lectura recuerdes casi todo. Pero si tu memoria buena es la auditiva y estás leyendo con la voz de lo irreal, o con la voz del negativo porque estabas de mal humor, es probable que recuerdes menos del 30%, aunque esa sea tu memoria larga, que debería darte un 80% natural. Después, para otras cosas, le preguntamos a la gente, por ejemplo, cómo hace el síntoma. Y ponerle que el síntoma lo hace visual recordado, diálogo interno kinestésico. Y le preguntamos cómo hace cuando está sano. ¿Qué hace para tener el síntoma? ¿Cómo hace para estar sano? Elicitamos una situación en la que estuviera sano, qué sé yo, le decimos, bueno, ¿cómo haces ahí? Y ponerle que ahí la persona haga visual creado kinestésico. Entonces jugábamos con unas metáforas muy bonitas, que las empezamos a hacer para chicos, pero que los adultos funcionan igual de fácil, que es que le pedimos que se imagine un personaje fantástico, un hada, Batman, lo que sea, y se lo ponemos para que cuando, en un lugar del espacio, donde cuando la persona mire el objeto, hace el primer paso de la estrategia que no le funciona. Y después le decimos que siga a la hadita o al ángel en la secuencia en que no tiene el síntoma. En la PNL volumen 1, esa técnica está traducida como solapamiento, que es hacer un empalme del primer paso de la estrategia que no funciona con la que sí funciona. Y yo no diría que se han curado muchas personas con asma, pero montones de chiquitos que eran internados muchas veces por año y demás, nunca más fueron internados. A veces tienen un poco de fatiga, a veces usan un vasodilatador, pero le reduce mucho el síntoma. Oye, y esa parte que comentaste ahorita de cuál es tu memoria más larga, ¿no? La visual, la auditiva, ¿cómo puedes darte cuenta de eso? ¿Cómo lo identificas? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu memoria más nítida y más larga? Y vos me haces el acceso ocular, acabas de hacerlo el visual recordado, el tuyo es visual. Te conviene hacer imágenes para recordar las cosas. Ajá. Sí. Parece que sabemos, pero en realidad no sabemos nada, se lo preguntamos toda la gente. Sí. O Sí. sea, parece que... Todo lo que haces imagen te lo acordás por siempre. Sí. Es cierto. Sí.
sí. Y entonces cuando tú miras a los ojos al momento que le estás preguntando a la persona, te das cuenta para dónde es. Claro, claro. Oye, ¿y Eh, tú mismo te podrías dar cuenta? eh, ¿Es yo me autoobservable? enteré con los accesos oculares. Los accesos oculares son una herramienta muy fácil para ver en el otro. En uno se pueden sentir, pero a veces nos hacemos mucha interferencia. Claro, Lo principal del modelo es la simplificación. Eh, Cuando hacemos el modelo de un autito, de un tren, de un avión, viste que es chiquitito porque te permite ver toda la estructura. Bueno, el tema de los accesos oculares es lo que simplifica. Y no es que miremos todos los movimientos, sino que solo vemos esos 2 segundos que la persona se toma antes de contestar después de que le hiciste la pregunta. ¿Cuál es tu mejor memoria? Y la persona lo hace en ese momento. Todo lo demás que haga después con los ojos no importa, porque le va a agregar tanto dato al modelo que te lo va a complicar. Pero si uno lo mantiene simple, mi maestro de Tai Chi decía que sea simple no lo hace fácil, pero manteniéndolo simple, si vos haces la pregunta y mirás en tiempo real cómo hace, te da la estrategia exacta. sí. Oye, y eso de empalmar con los predicados, Sí, ¿se empalma de la misma forma o decías tú que había quien lo tenía contrario a la manera que miraba? sí. Eh, digamos, se puede empezar por cualquiera de los tres. Eh, Determinamos cuál es el canal preferido, porque en general empezar por ese para la persona le es más agradable, le cae más simpático, digamos. Pero ponerle que la persona sea visual, auditiva, kinestésica de circuito. Entonces vos decís, sí, hoy a la mañana miraba por la ventana que estaba el cielo muy celeste y despejado, y mientras estaba escuchando una musiquita, fui poniéndome el café y las tostadas, y sentí ese olor a desayuno de la mañana. Y cuando es la secuencia de la persona te hace así. Ahora, Eh, vos decís lo mismo en la secuencia inversa, y le decís, esta mañana estaba haciendo el cafecito y las tostadas con ese olorcito, y mientras iba escuchando una música por la ventana, que el cielo estaba todo despejado, la gente pone una cara como la que me pones ahora porque dicen esto secuencia. Pone una cara de ceño fruncido, como, Ajá. ¿de qué está hablando? Cuando damos los cursos, le decimos a la gente que le enseñamos a su consciente y a su inconsciente. Y muchas veces los conceptos principales los repetimos en una secuencia y en la inversa. Y la mayoría de la gente no se da cuenta que lo estamos diciendo 2 veces. Entonces, Porque en la secuencia propia hacen así. Y cuando es la otra secuencia, hacen así. entonces cuando Y no das les parece cursos, lo mismo. cuando hablas en público, cuando das cursos, haces las dos. En los conceptos principales hacemos los dos, sí. Ah, o sea, lo que te Para que te interesa, pueda entender el 100% del público. aquello que te interese, tú puedes hablar, ¿no? Toda la paja, pero aquello que te Sí, interesa que interiorice, ¿lo dices en los dos? en los dos. Ah, y se va Así no directo al solo lo entienden subconsciente. todos, sino que también se le graba en el inconsciente. Oh, formidable, formidable. Sí, Y como comentabas hace rato, puedes combinar la parte de la mente holográfica con esta parte de los accesos oculares. sí, sí. La mente holográfica la pautamos fue una mezcla de circunstancias
y es como le encontramos adentro de la PNL. Conectamos metaprogramas con sus modalidades de tamaño y posición. Pero sobre todo tuvimos una idea que a nosotros nos pareció muy graciosa. Adentro de la cabeza está el cerebro, que es la parte material. Y cuando preguntábamos por la representación del auditivo, la mayoría de la gente escucha la voz de su pensamiento dentro de su cabeza. Es un sonido virtual porque no hay tímpano, no hay yunque, no hay aire en movimiento, es una masa encefálica sólida, no hay ningún sonido posible. Pero virtualmente la mayoría de la gente señala dentro de su cabeza, cuando dice, ¿dónde escucha la voz? Y acá. Alguna gente vimos que la tenía en la garganta, alguien señaló el pecho alguna vez, pero la mayoría de la gente la escucha dentro de su cabeza. En cambio, las ideas, las imágenes, jugamos siempre con el conejo didáctico. Entonces le pedíamos, hace 30 años que le pedimos a la gente que se imagine un conejo, y entonces le preguntamos qué tamaño tiene. Y la gente pone las manos así, las pone así. Y entonces le decimos las 3 cosas que descubrimos nosotros del conejo. La primera es que está fuera de la cabeza. En 30 años nadie puso el conejo acá. A todos le flota adelante. La segunda es que siempre es 3D. Nadie agarra la lámina de un conejo. Todos ponen las manos para un objeto 3D. Tiene volumen. Y la más rara de todas, lo estás tocando. Si hicieras así, lo apretarías. Uno siente que es hasta ahí el conejo. Por eso pensamos que la mente es touch. Por ejemplo, toda la gente tiene organizada una agenda y sabe dónde está el lunes, el martes, el miércoles. Pero si vos querés saber, por ejemplo, lo que vas a hacer el viernes y no tocas el día viernes, es más difícil de saber que si lo tocas. ¿Viste? Voy a decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué hago el viernes? Si te lo preguntás sin tocarlo, es una cosa, pero si lo tocas, tu mente abre la pantalla. Así que muchos de los gestos que la gente hacía tenía que ver con cómo acomodamos nuestras ideas. Solo que como pasan a alta velocidad, la gente no se da cuenta. El año pasado estuve haciendo un curso de lectura de gestos y cosas de un discípulo de Ekman que vive en Argentina. Excelente el curso. Y ellos leen gestos, pero lo que leen es la expresión del cerebro límbico. Leen la emoción, si la persona está enojada, leen alguna señal de dedos, Pero nosotros veíamos que la gente además hacía todo otro montón de gestos porque te está describiendo lo que le gusta de eso, o te está describiendo el problema, y hacían gestos y tocaban en otro lado del espacio. Y hacían otros gestos. Por ejemplo, un norteamericano que se llama Bailey, como el licor, había traído a finales de los 80 3 metaprogramas que eran definiciones, la gente que hace gestos en la vertical, relaciones, la gente que hace gestos en la horizontal, y uso, la gente que hace gestos en lo sagital. Bien. Para poder hacer las cosas, para que le salga el gesto de uso, mucha gente tiene que acomodar la información vertical. Porque su sintaxis mental es definiciones, uso, relaciones. Otra gente, para que le dé interés de hacer eso, de hacer el gesto sagital, le conviene acomodar la información en lateral, porque eso le permite hacerlo. Cuando nosotros modelamos, veíamos que la gente a veces tocaba las ideas y a veces no.
y nos dábamos cuenta de que la gente tocaba las ideas de lo que considera real o verdadero. En cambio, lo fantasioso, el modo subjuntivo del verbo aparece fuera de distancia de la mano. Son imágenes que aparecen mucho más lejos. De hecho, cuando entrenamos vendedores y no tienen el producto, le enseñamos a que lo imaginen y lo toquen porque es más creíble lo que están diciendo. Así que a veces la gente no puede hacer algo porque no lo está acomodado en su mente en el orden correcto. Nos decían, por ejemplo, que para lograr algo, para lograr cualquier cosa, solo había que separarlo en pasos lo suficientemente pequeños que fueran fáciles de hacer. Ahora, alguna gente necesita acomodar los pasos en vertical, ¿viste esos que hacen listados y los van tildando? Y otra gente necesita acomodarlos en la lateral. Después le sale el gesto de hacer después de uno de esos dos. Entonces cuando, por ejemplo, indicamos ejercicios, muchas veces damos las consignas de las dos maneras. No solo lo explicamos con los dos predicados, sino que acomodamos la secuencia en vertical para que esos lo puedan hacer y la acomodamos después en horizontal para que esos también la puedan hacer. Para que la explicación quede acomodada en los dos formatos de pensamiento. ¿Se entiende más o menos por qué nos importaban también los gestos? Sí, los gestos, incluso en el, pues el gesto se puede fingir, ¿no? Y sin embargo, Sí. la mirada no, o sea, incluso en el facial code que se usa en el neuromarketing, pues sí es un dato importante, pero no es tan real porque se puede fingir. O sea, yo puedo estar enojado y sonreír, ¿no? Y sin embargo, pues en esta parte no se puede fingir cuando mueves los ojos o cuando estás imaginando que está el objeto allá afuera y hasta se ve como si lo vieras grande, pequeño, y esa parte no se puede fingir. No. Lo que nos dábamos cuenta es que la mente, como imagina cosas 3D, holograma la imagen completa, digamos. Esto era lo que Carl Fibran pensaba de la memoria visual, que la memoria era capaz de hacer imágenes completas, no imágenes planas, que podía ser holografías. Y lo que nos damos cuenta es que como son 3D, tienen 12 puntos de vista, 6 externos y 6 internos. Y esto para el análisis de situaciones facilitaba pensar a muy alta velocidad muchas posibilidades de las mismas situaciones. Y que bueno, los que tienen nuestra secuencia de pensamiento, como vamos del kinestésico al visual, las imágenes nuestras hacen lo que dicen nuestras manos, no lo que dice la voz de nuestro pensamiento. Para los que tienen secuencia de músicos, lo que se dicen lo ven, porque del auditivo van al visual, es su circuito natural. Así que sus gestos no operan tanto sobre la imagen, sino que más bien la imagen opera sobre sus gestos. Los gestos de los músicos operan sobre el sonido, más bien, ¿no? Tienen las manos más laterales, así, que es auditivo, y describen sonidos. Los visuales que ponemos las palmas más para abajo, digamos, por ejemplo, si yo te digo la imagen de un elefante, yo nombro la palabra elefante y tu mente ve pasar el icono muy rápido, pero no se sostiene. Ahora si lo tocas, lo podés tener ahí el tiempo que quieras. Cuando yo veía los programas de la universidad donde yo estudié,
aparte de las misceláneas y el recuento histórico-filosófico del objeto de estudio que se trataba, lo que te hacían ver eran los elementos que conformaban el objeto de estudio y después cómo funcionaba. Desde Heráclito y Parménides es una vieja discusión entre estructuralistas y funcionalistas. Las estructuras se ven como el conejo. Cuando vos parás el conejo, podés verle las patas, la cola, las orejas, podés ver los elementos que componen el conejo, lo podés analizar, separar en partes. Ahora, los sistemas se imaginan como películas porque son procesos que ocurren en el tiempo. Y entonces en el lenguaje, por ejemplo, yo digo, el conejo está saltando y ahí se ve en película. Los gerundios le daban a la mente la posibilidad de ver sistemas, de ver procesos. Mientras que el sustantivo o el indicativo simple te permite ver la estructura. Y entonces en función de qué estemos enseñando, si estamos enseñando el proceso o estamos enseñando la estructura, utilizamos distintos los sustantivos y los verbos para que a la gente se le facilite un tipo de imágenes u otras. También pasaba que en la época en que hacíamos esto, los juegos de computadora tenían una palanquita que le decían joystick. Sí. Ahora ya no vienen más, pero muchos Atari y esas cosas venían con joystick. Sí, te colgabas de ahí. Sí, sí. Desde el año 85 para practicar, de percibir, yo todas las semanas juego a percibir alguna cosa. Una semana escucho tonos de voz, otra semana miro gestos oculares, otras miro gestos de las manos, otra miro respiraciones, y así hace muchos años. Y cada tanto le toca el turno a la cabeza. Y veíamos que holográficamente, cuando la gente se disociaba, iba con la cabeza un poquitito para atrás. Y cuando la gente se asociaba, adelantaba la cabeza, que la cabeza era como un joystick que le decía a la mente si estar dentro de la imagen o está afuera. Y que de alguna forma el castellano tenía una construcción similar en los pronombres personales. Entonces, por ejemplo, yo le enseñaba a mis hijas los verbos así, pasado, presente y futuro, ¿no? El conejo saltaba, el conejo salta, el conejo saltará. Y en general aparece en 3 lugares distintos. El conejo saltaba suele aparecer más a la izquierda, el conejo salta al medio y el conejo saltará suele aparecer más a la derecha en la fantasía. ¿Lo ves así tú también? Sí. En cambio, la primera persona, en vez de en un campo del tiempo disociado, apareció en un campo del tiempo asociado. Yo caminaba, yo camino, yo caminaré, yo caminaba suele estar atrás. Yo camino suele estar adelante y yo caminaré más adelante. Que por cierto, a veces está un poco movida esa línea del tiempo, ¿no? En algunos de nosotros. Sí. O por ejemplo, hay gente que se identifica al personaje. Ajá. A veces le decimos, bueno, el caballo corría y mucha gente señala a la izquierda, el caballo corre, el caballo correrá. Y alguna gente hace así, el caballo corría, corre, correrá. Y entonces le preguntamos, ¿estás adentro del caballo? Sí, te dice. Aunque nombres la tercera persona, se lo representan en primera persona igual. Sí. Esto no nos importaba hasta que no teníamos que darle recursos a la gente de estados anímicos. Es lo que te iba a preguntar porque, por ejemplo, la neurociencia nos dice que, bueno, pues los estímulos o todas las formas de percepción, así como la está explicando hacia afuera, pues todo es bidireccional. Entonces se puede utilizar también para, al contrario, ¿no? Tú utilizando estos sistemas,
pues darle estímulos al cuerpo también. Sí, descubrimos esto, el cerebro reptil, que es el que tiene casi mayor influencia sobre las hormonas que son vasodilatadoras, ve como los reptiles que solo ven se mueven o no se mueven. Cuando no se mueve cree que no es cierto y cuando se mueve cree que es cierto. Así como tenemos el conejo didáctico, tenemos el vaso didáctico. Y le pedimos a la gente que por favor se imagine algo, en Argentina decimos que no haya sido mate, pero que hayas bebido el día de hoy, un recuerdo específico. ¿Puedes recordarlo? Sí, Toma el objeto imaginariamente, como si lo sostuvieras. Mientras la mano está quieta, los 3 niveles del cerebro saben que hay una fantasía. Pero despacito andamos viendo el líquido dentro del vaso. Ahí vas a recordar cuánto pesaba, qué temperatura tenía, de qué material era el vaso, hasta dónde estaba de lleno. Y cuando tenés la sensación del vaso, puedes armar toda la matriz del recuerdo que había delante tuyo, si estabas con más gente, ¿sí? El café y el té se pueden ver incluso, las gaseosas se pueden escuchar. sí. Y si lo dejas quieto, tiende a desaparecer. Ahora, si yo te digo, tú mueves el vaso, probablemente no tenga un gran movimiento. Pero si digo, tú estás moviendo el vaso, vas a sentir que se vuelve más real. Entonces lo que hacíamos era generar una matrix donde la persona se pudiese mover. Porque al estarte moviendo, tu cerebro reptil cree que estás viviendo eso. Como modelamos a muchos actores, como hacían para revivir la escena, todos necesitaban mover o tocar algo adentro de la escena y moverlo para recuperar las sensaciones. Si no, por ejemplo, en nuestro caso, como del auditivo vamos al kinestésico, lo que escuchamos nos modifica mucho más lo que sentimos que lo que vemos, aunque tengamos el visual de canal primario. Porque, digamos, el que modifica el kinestésico es el que está antes. Hay alguna gente que el canal primario es el auditivo, pero si es músico y hace visual kinestésico, las imágenes son lo que más rápido le cambia el estado de ánimo. En nuestro caso sería el sonido. Pero bueno, cuando uno recupera la sensación puede recuperar el sonido y ahí es muy fácil tener el mismo estado. Y en ese punto los anclajes se vuelven muy poderosos. Porque si no le pasaba que el operador le decía, bueno, entra en el estado ese, muy bien, ya te anclamos, y ahora entra en ese otro, ya te anclamos, y ahora el otro, y ahora sumamos los 3 anclajes. Y a la persona no le pasaba nada. Sí, es cierto. No era que no funcionaba el anclaje, sino que no funcionaba la licitación del estado. Entendimos que para que eso pasara había que estar adentro y en movimiento, que si vos te salías o parabas el movimiento, el estado tiende a detenerse. Porque las emociones no tienen una gran duración temporal, duran 1 minuto y tantos. Necesitas una retroalimentación de imagen o de sonido para seguir manteniendo el estado más de 2 minutos. O para entrar en un estado específico, ¿no? Que quieras anclar o colapsar o encadenar. Y entonces, esto de que la mente estaba fuera del cuerpo, nos daba como la oportunidad de jugar a esto, de entrar en el estado. Y eventualmente ocurrió que nos dimos cuenta de que los estados negativos no aceptan órdenes.
que si una persona está enojada, triste y angustiada, y vos le decías no te angusties, no te entristezcas, no te preocupes, se preocupaba más, se enojaba más y lloraba, que le aumentaba el estado. Y que las órdenes en positivo tampoco funcionaban. Decirle mejorate, alegrate, tranquilízate, hacía que se enfureciera, llorara, todo igual, que si le dijeras que no. Y el tema era acompasar, pero al mismo tiempo nosotros a los que están angustiados le decimos te angustiaste, te preocupaste, te enojaste, porque parás la película en el mismo reconocimiento. Y esto hace que la gente tienda a ir del estado negativo a casi cero. Y te vas a estar tranquilizando y serenando y alegrando. Es lo que agregamos en la frase para que entre en un estado de película donde eso se esté sintiendo bien. Porque no aceptan órdenes y son muy difíciles de reprimir, pero son muy fáciles de desplazar. Claro, uno tiene que acompasar para poder liderar, ¿no? Y el lenguaje, cómo la gente se representaba las cosas, nos dio un modo eficaz de acompasar y de tener el estado negativo y al mismo tiempo poder estar liderando un estado positivo o de recursos. Ok, bueno, pues es sumamente interesante. Si me das oportunidad para mandar unos saludos, Sí, por favor. por favor, aquí a Roberto Alvarado, que nos está mirando. Dice saludos a los dos, felicitaciones por el programa. A Miri Moch, dice hola, buenas noches. Saludos a Sonia Cam. A Vida Plena desde Colombia. Saludos a Araceli Esquivel. Saludos a José Tomás Cruz León. A Renato Jeremías desde Córdoba, Veracruz. Saludos a Rosa Ferloni Castillo. Saludos. Sonia Cam dice, me encanta el tema. Bonnie Hernández, un saludo. A Chiqui Chouro desde Costa Rica, Chiquilinda. Saludos a Juan Pablo Cova Cardona. Saludos a Lu Rodarte de aquí de Ciudad de México. Dice que saludos a mi invitado y que es muy interesante el tema. Saludos a Caro Rodríguez y saludos a la maestra Marta Isabel Pasquel, mi madrina. Saludos a Iliana del Carmen, que nos está mirando también, y a Esperanza Soriano Ramírez, que también nos está mirando. Y bueno, ahorita seguimos con los saludos. Muy interesante el tema, mi querido Fernando. Y la Gracias, verdad es que de Félix. todo esto, ¿ustedes hacen entrenamientos? Sí, tenemos un entrenamiento de mente holográfica, que es que le explicamos a la gente cómo va, los acompañamos a descubrir la arquitectura de su mente y algo del manual del usuario, de cómo le conviene usarla. Hacemos tiempo de magos, que es un entrenamiento en tecnologías de hipnosis ericksoniana, de lenguajes, de símbolos, de cuentos, de juegos, de trances. Y también, bueno, damos clases de PNL en la Asociación Argentina de PNL y para la Red Argentina de PNL. Y a veces hacemos cursos, yo tengo un curso de comunicación para entrenadores deportivos y deportistas, y claro, capacitaciones en empresas de liderazgo, negociación, ventas y todas estas cosas, que también nos divierte mucho. Y por otro lado, bueno, lo que más hago que es trabajar en clínica, ¿no? Que es siempre Ok. 3 días por semana me dedico a atender pacientes, que me gusta mucho. Bueno, y quien te quiera contactar, ¿cómo lo puede hacer, Fernando? Eh, por los dos correos, fernandokuperman@gmail.com o @hotmail.com. Por la página de Facebook de Tiempo de Magos o de Mente Holográfica. En cualquiera de esas
se contactan conmigo fácilmente. Me llegan en tiempo real las notificaciones. Ok. Bueno, pues te quiero agradecer mucho el haber aceptado esta entrevista. A Me ti, quedo con el conejo aquí para experimentar. Muchas gracias, estuvo muy, muy interesante. Y bueno, pues como se puede dar cuenta todo el mundo, bueno, son temas muy amplios que incluso, bueno, pues te quisiera pedir de favor que otro día pudiéramos avanzar un poquito más en este tema, si no tienes inconveniente. para mí será un gran placer. Ok, bueno, pues nos despedimos para vernos en el siguiente programa. Y pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Félix, por la invitación y la oportunidad de poder comunicar todo lo que venimos investigando durante tantos años. Un Muchísimas placer. gracias. Muchas gracias, Fernando.